A principios del siglo XIX, las repúblicas hispanoamericanas entraron en un profundo conflicto. Estos territorios, que formaban parte de los espacios virreinales españoles, por causas externas, internas, políticas, económicas, entran en una profunda crisis. Una crisis que va a dar lugar a nuevos estados, va a dar lugar a nuevas repúblicas. Este proceso de construcción de nuevos estados se va a basar en algunos elementos necesarios para la construcción de esos estados. La población, que es el sentido de pertenencia, el territorio, y un elemento clave, necesario e imprescindible: el orden jurídico. Estos tres elementos tienen que tener un Estado para poder subsistir, para poder existir como tal. Bien producida la Revolución de Mayo, conocida en el Río de la Plata, van a haber dos objetivos centrales a desarrollar. Primeramente, la lucha por la independencia, que durará más de 15 años. Otro problema tan importante como la lucha por la independencia era la organización política de estos pueblos. Y estos dos problemas fueron por líneas paralelas, y ambas líneas tuvieron un rol preponderante para la existencia de las repúblicas que van a venir: la independencia y el orden institucional. Paralelamente, los disparadores llevaron a que rápidamente tratemos de organizarnos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles eran los principios que anidaban el espíritu de aquellos hombres que buscaban el cambio? Había una línea rectora: el principio republicano. La ruptura de todo el sistema monárquico a una nueva concepción organizativa del Estado, dejar de lado el antiguo régimen absolutista para dar lugar a un nuevo sistema totalmente distinto, conocido como republicano, exitoso en las revoluciones atlánticas, primeramente en Estados Unidos de Norteamérica con su Constitución de Filadelfia en 1787, y posteriormente lo que van a ser los movimientos y las posteriores constituciones francesas, después de la Revolución Francesa. Esa herencia ideológica, esa herencia institucional, va a tener importante cabida en los hombres que van a tratar de armar estas repúblicas. Y en este proceso de armar estas repúblicas, este filamento republicano era común a todos. Va a haber un problema después a solucionar, que no es la forma de cómo nos íbamos a organizar, sino cómo íbamos a distribuir el poder político para organizar. Y la primera cuestión a resolver sobre ese problema se va a dar en la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 fue una convocatoria de diputados de todas las ciudades del interior que se reunieron en Buenos Aires para tratar la cuestión organizativa. La independencia, que no lo hicieron, pero sí la cuestión organizativa. Una reunión que aquellos diputados no eran más de lo que estamos en esta sala. Fueron 17 diputados. Hasta que uno de ellos va a plantear un tema que va a encender la mecha. Va a pedir la palabra Carlos María de Alvear y va a decir: señores, nosotros, ¿a quiénes representamos? ¿Representamos al pueblo del Río de la Plata, en singular, o representamos a los pueblos del Río de la Plata? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Lo singular, lo plural, la S y no tener la S. ¿Qué implicaba lo plural y lo singular? Lo singular implicaba que si somos el pueblo del Río de la Plata,
La organización política emerge desde la centralidad. ¿Por qué? Porque existe en esta concepción política la idea rusoniana del poder, que la soberanía es indivisible. Si la soberanía es indivisible, existe una sola soberanía. Y al existir una sola soberanía, existe un solo gobierno. La otra alternativa de que verdaderamente existiese varias soberanías, existiesen derechos de pueblos, de que cada uno representaba a un pueblo, el correntino, el catamarqueño, el cordobés, el puntano, representaba a un pueblo y ese pueblo tenía derecho. Por lo tanto, ese diputado representaba solamente a ese pueblo. Se puso a consideración de la Asamblea y triunfa la postura de que la representatividad es del pueblo del Río de la Plata. Razón por la cual se configura un poder político denominado directorio, que iba a tener potestad sobre todos los territorios de jurisdicción local. Cuando los territorios del interior observan, ven que forman parte de una entidad administrativa de un gobierno general y no tienen derecho, comienza a replantearse su existencia, sus derechos y su porvenir. Razón por la cual la idea del artiguismo va a comenzar a levantar banderas teniendo en cuenta la soberanía de los pueblos, de que cada pueblo tiene la potestad, la facultad de elegir sus propias autoridades y éstas manejar sus leyes. Algo que con la organización de la centralidad no se podía dar. Y ahí comienza un devenir de intereses, de conflictos, de enfrentamientos entre esos dos proyectos. Republicanos, claro que sí, Artigas era republicano. La Asamblea del año 13, de calidad centralizada, plantea los primeros principios republicanos de nuestra vida constitucional. ¿Dónde estaba la diferencia? En la distribución del poder político. ¿Quién mandaba? En este marco, desde 1810 hasta 1820, van a existir dos congresos generales. Esta misma asamblea que acabo de explicar y el Congreso de Tucumán de 1816, que va a declarar la independencia, como todos conocemos, y va a elaborar una constitución escrita de carácter centralista en 1819, que va a ser rechazada, lógicamente, por las provincias. En esta experiencia de tratar de organizar el país, organizar el país desde lo general hacia lo particular. Es decir, primero organizar el gobierno nacional y después veremos cómo se organizan las partes. Fracasa. Y en 1820 cae todo este sistema primitivo, precario, con muy buenas intenciones y buena fe que se había organizado, cae como un gran castillo de naipes, y son las localías, las ciudades, las jurisdicciones locales que comienzan a buscar la alternativa para organizarse ellos mismos. Al fracasar la idea de la organización general, naturalmente comienzan a alimentar esa iniciativa de organizar desde lo particular. 1820 es el punto de inflexión de todo eso. Y a partir de ahí comienza un gran semillero de constituciones. Pero no constituciones nacionales, no constituciones argentinas, no constituciones del Río de la Plata, sino constituciones de Santa Fe, de Corrientes, de Córdoba, de Tucumán. Es decir, se comenzó a construir el andamiaje institucional y político de lo que va a ser la Argentina a través de la construcción de los estados provinciales. Por eso, los abogados y lo que vemos la construcción del Estado de lo institucional, afirmamos permanentemente que las provincias son preexistentes a la nación. La Argentina es fruto de la construcción política de las provincias. En este marco,
de disputa de poder, las provincias comienzan a perfeccionar su existencia estadual. ¿Y por qué digo perfeccionar su existencia estadual? Porque cuando comencé mi exposición, dije que los elementos imprescindibles para la existencia del Estado son la población con el sentido de pertenencia, el territorio, y este tercer elemento que costaba tanto, que era problemático y era difícil, el pacto político, el contrato social, fijar las pautas de cómo nos mandamos, quién manda y cómo manda. Y eso había que escribirlo. Durante 10 años, las provincias en general no lograron ese marco regulador y comenzaron a lograrlo las provincias. Primero Santa Fe, 1819, también Córdoba, Tucumán inmediatamente después, y 1821, la provincia de Corrientes y la Constitución que estamos exponiendo en esta oportunidad. ¿Cómo y por qué? Después de este proceso que ya lo describió Enrique, no lo voy a volver a repetir, la élite correntina, aquellos que buscaban la aplicación de sus propias normas, de sus propios derechos, comienzan y encargan a José Simón García de Cossio a elaborar un proyecto constitucional. Iba a ser Simón García de Cossio quien elabore este proyecto y presente en el seno de la convocatoria de ese Congreso. ¿Y cómo va a surgir ese Congreso? Ese Congreso va a surgir a consecuencia de un movimiento político en octubre, el 12 de octubre de 1821, que va a cambiar las viejas autoridades vinculadas a la República Entrerriana y a las autoridades delegadas antiguamente por Francisco Ramírez. Y a partir de octubre, noviembre y diciembre hay un proceso de convocatoria a un Congreso y este Congreso va a dar a luz ese primer reglamento provisorio constitucional. Insisto, con la visión, la interpretación y la pluma original de José Simón García de Cossio. ¿Qué planteaba esta Constitución? Esta Constitución va a irrumpir con principios republicanos, tal vez imperfectos, que había que mejorarlos, y ya lo vamos a ver cómo y por qué lo fue mejorando Corrientes. División de poderes. Cada sección de este reglamento tiene un poder del Estado por primera vez, poder legislativo, el más importante, poder ejecutivo y poder judicial, manifestando principios notables que sobreviven para cualquier existencia republicana: independencia de la justicia, equilibrio entre los poderes del Estado, que el Estado no sobrepase, no invada los derechos individuales, las garantías, las seguridades individuales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de opinar. Principios rectores que, si bien no son originarios de Corrientes, pero sí van a estar plantados, sembrados por primera vez, y va a ser el punto de partida para un proceso de construcción constitucional. ¿Qué más nos va a decir este reglamento constitucional? José Simón García de Cossio, que era un hombre formado, un hombre abogado, recibido en Charcas, como bien dijo Enrique, fue electo diputado por Corrientes a la Junta Grande, después formó parte de la Junta Conservadora, antiguamente fue fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, participó en el Cabildo Abierto el 22 de mayo apoyando el voto de Cornelio Saavedra. Un hombre formado en Derecho, conocedor del derecho castellano, del derecho indiano, y va a extraer del fuero juzgo, y estamos hablando de una normativa castellana antiquísima, replicada por las partidas de Alfonso el Sabio, principios y normas que van a dar identidad a lo que se buscaba en la reivindicación de derechos.
la persona del hombre es la cosa más hermosa del mundo. La protección del hombre como persona. El hombre debe ser protegido con derechos. No puede ser avasallado por el Estado. Lo que hoy llamamos los derechos humanos. Las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Implantada en la Constitución de 1821. Con una impronta fortísima. Con una influencia del antiguo derecho indiano y castellano también en nuestra Constitución primogénita. Va a establecer el cabildo. ¿Por qué? Todavía las funciones del Poder Legislativo y Ejecutivo se estaban aceitando. Si bien era un principio republicano, como dije, pero estábamos aprendiendo cómo funcionaba la República. Y esto llevó un proceso largo. Es como que la antigua influencia de la luz del derecho indiano y castellano todavía impactaba en aquellos hombres que querían formar un nuevo Estado republicano, distinto, pero no se podían desprender de aquello por el cual se formaron. Por eso esto es un proceso que comenzará ¿cuándo? 1821. Los correntinos inmediatamente aprenderemos de que había que mejorar esa Constitución. Y así fue. Se aprobó una nueva Constitución en 1824. Luego, otra Constitución en 1838, que si bien fue aprobada pero no entró en vigencia por la tragedia de Pago Largo. Luego tenemos un proyecto constitucional en 1841, un proyecto constitucional en 1847, la Constitución de Pujol en 1856, la Constitución de 1864 que incorpora el sistema en el cual el vicegobernador va a suplir al gobernador, por ejemplo, entre otras modificaciones, y por último tenemos la Constitución de 1889. Esta Constitución, la que hoy estamos homenajeando, va a ser el punto de partida, el anclaje de todo un proceso de aprendizaje que Corrientes va a hacer carne. Y como decía y escribía Manuel Florencio Mantilla, los correntinos no solamente tenían la Constitución, la cumplían y la respetaban. Esto no quiere decir que los correntinos no generábamos sediciones, revoluciones y no teníamos disputas políticas. Claro que sí. Pero después de una disputa política que no se resolvía generalmente en las urnas, sino en los campos de batalla, era la legislatura quien elegía el próximo gobernador. Y esta sucesión de actos, de procesos institucionales, le va a dar una identidad, una impronta muy fuerte a la provincia, del apego a la ley, del apego a la Constitución, del apego a la necesidad de la organización. Y ese va a ser el leitmotiv de la vida correntina desde 1830 en adelante. La necesidad de organizar el país a través de los pactos preexistentes. Ferré, con su iniciativa constante y permanente, con su tosudez de querer convocar a un Congreso General para tener Constitución, a pesar de que algunos no querían. Y Corrientes levantó 5 ejércitos para hacer y convocar un Congreso Nacional, no para declarar su independencia, no para irse, sino para mantener y hacer la argentinidad. ¿Le fue mal? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal en su sacrificio? Todos los ejércitos derrotados. Salvo al final, con la alianza con Urquiza, triunfan Caseros. Y ahí viene la pluma de Pujol, su influencia en el Acuerdo San Nicolás de los Arroyos, que va a ser el punto de partida para que se reúna por primera vez, con legalidad y legitimidad, un Congreso en Santa Fe en 1852, que va a dar como fruto la Constitución del año siguiente. Y esa Constitución de 1853 va a ser el elemento que nos faltaba a los argentinos para existir como tal. La República Argentina se catapulta a partir de ahí, se catapulta a partir de la Constitución Nacional.
con la fijación de los derechos, porque ese es el pacto político que tenemos los argentinos. Ese es el contrato social. Razón por la cual Corrientes tuvo un enorme protagonismo para que esa Constitución pueda existir. Y desde el primer momento, con su lema, sus principios y sus términos simbólicos: patria, libertad, Constitución. Y para Corrientes no hay patria sin libertad y no hay libertad sin Constitución. Muchas gracias.